¿Te imaginas despertar cada día a 130 metros de altura, completamente solo, rodeado solo por nubes y silencio? Vivir en una roca tan alta que los pájaros vuelan por debajo de ti. Pasar 20 años sin bajar ni una sola vez, encontrando en esa solitud extrema una paz que el resto del mundo ha olvidado. Hoy te voy a contar la historia del hombre más aislado del planeta, que vive en el lugar más imposible de la Tierra y que ha encontrado en esa roca perdida en Georgia algo que millones de personas buscan desesperadamente: la felicidad verdadera. Esta mañana te voy a llevar a Katski Pillar, un monolito de piedra caliza que se alza como un dedo gigante señalando al cielo en las montañas de Georgia. A 130 metros de altura, equivalente a un edificio de 40 pisos, vive el padre Maxim, un monje ortodoxo que lleva 2 décadas sin pisar el suelo. Su único hogar es una iglesia de 1500 años de antigüedad construida en la cima de esta roca imposible. Su única compañía, el viento y las estrellas. Su única escalera para llegar allí, una estructura de acero que desafía la muerte a cada paso. El padre Maxime no siempre fue un monje. Hace 25 años era Maxim Kaftaradze, un hombre común de 45 años que vivía en Tbilisi, la capital de Georgia. Trabajaba como técnico en telecomunicaciones, tenía una esposa, hijos, una casa cómoda, un auto. Vivía la vida que la sociedad considera exitosa: horarios fijos, vacaciones anuales, planes de pensión, reuniones familiares los domingos. Pero por dentro Maxim se estaba muriendo lentamente. Como millones de personas en las ciudades modernas, Maxim despertaba cada día con una sensación de vacío que no podía explicar. Tenía todo lo que se supone que debe hacer feliz a un hombre, pero se sentía perdido, ansioso, desconectado. El ruido de la ciudad lo atormentaba, las prisas constantes lo agotaban, la competencia laboral lo estresaba, las noticias en televisión lo deprimían. Cada día se parecía más al anterior, una rueda de hámster de la que no sabía cómo escapar. La transformación de Maxim comenzó con una crisis que muchos hombres de mediana edad reconocerán. A los 40 años empezó a preguntarse: ¿para qué estoy viviendo? ¿Qué sentido tiene todo esto? ¿Voy a pasar los próximos 30 años haciendo lo mismo, esperando la jubilación para finalmente vivir? Estas preguntas lo mantenían despierto por las noches, creando una angustia existencial que ningún éxito profesional podía calmar. Un día, mientras conducía por las montañas de Georgia durante un viaje de trabajo, Maxim vio algo que cambió su vida para siempre. Katski Pillar se alzaba en el horizonte como una aparición mística. Era una columna de roca perfectamente vertical que parecía desafiar las leyes de la física. En su cima podía distinguir las ruinas de una pequeña iglesia. ¿Cómo llegó eso ahí? ¿Quién construyó una iglesia en un lugar tan imposible?, se preguntó. Investigando la historia de este lugar extraordinario, Maxim descubrió que durante más de 1000 años monjes cristianos habían vivido en esa roca como ermitaños. Los primeros registros datan del siglo VI, cuando un monje llamado Maxim el Confesor, el mismo nombre que nuestro protagonista, una coincidencia que él interpretó como una señal divina, estableció allí la primera ermita. Durante siglos, monjes solitarios subían a esa roca para dedicar sus vidas completamente a la oración y la contemplación. La tradición se perdió durante la época soviética. Por 70 años la roca permaneció vacía, azotada por vientos y tormentas, mientras abajo el mundo se transformaba en algo irreconocible. Ciudades crecían, tecnologías avanzaban, guerras estallaban y terminaban. Pero Katski Pillar permanecía inmóvil, esperando a alguien lo suficientemente valiente para continuar la tradición milenaria. Cuando Maxim vio por primera vez esa roca, sintió algo que no había experimentado en décadas. Una llamada clara, inconfundible, que venía desde lo más profundo de su alma. Necesito estar allí arriba, se dijo a sí mismo. No era una idea lógica, era una certeza visceral que lo sorprendió por su intensidad. Por primera vez en años, sabía exactamente lo que tenía que hacer con su vida. La decisión de convertirse en monje y subir a Katski Pillar no fue impulsiva. Maxim pasó 3 años preparándose espiritualmente en el monasterio de Samtabro en Bitsketa, una de las ciudades más sagradas de Georgia. Allí aprendió las disciplinas básicas de la vida monástica: oración continua, ayuno, vigilia, obediencia y sobre todo silencio interior. Los monjes veteranos le enseñaron que el aislamiento físico sin preparación espiritual es solo una forma sofisticada de tortura. Durante esos 3 años de preparación, Maxim se despidió gradualmente de todo lo que había definido su identidad anterior. Donó sus posesiones, dejó su trabajo, se divorció amigablemente, con el entendimiento y apoyo de su familia,
y lentamente fue muriendo como Maxim Kavtaradze para renacer como padre Maxim. Este proceso de transformación no fue fácil. Involucró un duelo profundo por la vida que estaba dejando atrás. En 2003, después de construir una escalera de acero para acceder a la cima, la antigua escalera de madera había sido destruida por el tiempo, el padre Maxim subió por primera vez a Katski Pillar. Ese primer ascenso duró 40 minutos de subida vertical, agarrándose a peldaños de metal que se balanceaban peligrosamente con el viento. A medida que ascendía, el mundo de abajo se hacía cada vez más pequeño, hasta que finalmente pudo ver las montañas de Georgia extenderse infinitamente en todas las direcciones. La primera noche en la roca fue una revelación. Por primera vez en su vida adulta, Maxim experimentó silencio absoluto. No había coches, no había televisión, no había conversaciones, no había teléfonos sonando. Solo el viento susurrando entre las piedras y el sonido de su propia respiración. Era como si hubiera sido sordo toda mi vida y de repente pudiera escuchar. Recuerda sobre esa primera noche. La estructura en la cima de Katski Pillar es asombrosamente simple. Una pequeña iglesia de piedra de 6 por 4 metros, construida en el siglo VI con técnicas que aún desafían la comprensión de los ingenieros modernos. ¿Cómo llevaron piedras de varias toneladas a 130 metros de altura en una época sin grúas modernas? El misterio de su construcción añade un aura de lo imposible a este lugar ya extraordinario. Al lado de la iglesia, el padre Maxim construyó una pequeña celda donde duerme, cocina y estudia. La celda mide apenas 3 por 2 metros, con una cama, una mesa, algunos libros religiosos y un hornillo de gas. No hay electricidad, no hay agua corriente, no hay internet. Su único lujo moderno es un pequeño generador que usa ocasionalmente para cargar una radio que le permite escuchar servicios religiosos desde otros monasterios georgianos. La logística de vivir a 130 metros de altura es extraordinariamente compleja. Toda la comida, agua y suministros deben subirse en una canasta atada a una cuerda. Los monjes del monasterio de abajo le envían provisiones 2 veces por semana: pan, frutas, verduras, aceite, velas, libros. En invierno, cuando las temperaturas pueden bajar a 20, le suben leña para un pequeño brasero que es su única fuente de calor. El agua es quizás el recurso más precioso. Durante los meses lluviosos, Maxim recoge agua de lluvia en recipientes colocados estratégicamente alrededor de la roca. En época seca, depende completamente del agua que le suben desde abajo. Ha aprendido a vivir con apenas 5 litros de agua al día para beber, cocinar y lavarse. Esta escasez lo ha enseñado a valorar cada gota como un regalo sagrado. La rutina diaria del padre Maxime no ha cambiado en 20 años. Se despierta a las 4 a.m. antes del amanecer y comienza su día con 2 horas de oración silenciosa. A las 6 a.m., cuando el sol aparece por encima de las montañas del Cáucaso, celebra la liturgia matutina en la pequeña iglesia. Sus himnos se elevan hacia el cielo sin más audiencia que las nubes que a menudo están a su misma altura. Después del servicio matutino, dedica 2 horas a la lectura de textos sagrados. Sus libros favoritos son los escritos de los padres del desierto, monjes del siglo IV que vivían como ermitaños en Egipto y Siria. En sus relatos se encuentra guía y compañía espiritual, sintiendo una hermandad profunda con hombres que vivieron situaciones similares hace 1600 años. Los santos no están muertos, dice Maxim. Están más vivos que las personas que caminan por las calles de las ciudades. Entre las 10:00 a.m. y el mediodía, Maxim realiza las tareas prácticas necesarias para mantener su vida en la roca. Repara daños causados por el viento y la lluvia. Organiza sus provisiones, cocina su única comida del día. Ha desarrollado una eficiencia extraordinaria en estos quehaceres, ya que cualquier herramienta o material que necesite debe subirse desde abajo, así que nada puede desperdiciarse. Las tardes están dedicadas a la oración contemplativa, una forma de meditación profunda donde Maxim vacía su mente de todos los pensamientos y simplemente permanece en presencia de lo sagrado. Durante estas sesiones, que pueden durar 4 o 5 horas, experimenta estados de conciencia que describe como unión con lo eterno. En estos momentos, dice, comprende verdades sobre la existencia que no pueden explicarse con palabras. Al atardecer, Maxim camina por el pequeño perímetro de la roca, contemplando las montañas que cambian de color con la luz declinante. Este es su momento favorito del día, cuando siente más intensamente la grandeza de la creación. Desde aquí arriba, los problemas del mundo parecen muy pequeños, explica. Te das cuenta de que la mayoría de las cosas que nos preocupan no tienen importancia real. Las noches son para Maxim la parte más mística de su existencia. Bajo un cielo nocturno libre de contaminación lumínica, puede ver las estrellas con una claridad que es imposible en las ciudades modernas.
La Vía Láctea se extiende sobre su cabeza como un río de luz. En estas noches estrelladas, Maxim dice sentir más claramente la presencia de lo divino, como si estuviera participando en una conversación cósmica que ha durado milenios. Los cambios estacionales en Katski Pilar son extremos y espectaculares. En primavera, Maxim observa desde su altura cómo la vida regresa al valle. Árboles que brotan hojas nuevas, pájaros que regresan de sus migraciones, flores que explotan en colores vibrantes. Es como tener un asiento en primera fila para presenciar el milagro anual de la resurrección de la naturaleza. El verano trae tormentas eléctricas impresionantes. Maxim ha vivido rayos que caen tan cerca de la roca que el aire se llena de electricidad y sus cabellos se erizan. En esos momentos siente visceralmente el poder bruto de la naturaleza y su propia pequeñez en el universo. Lejos de aterrorizarlo, estas experiencias refuerzan su fe. Cuando ves el poder de la creación de cerca, no puedes dudar de que hay algo infinitamente más grande que nosotros. Los inviernos son la prueba más dura de su resistencia física y espiritual. Durante semanas, la roca puede estar envuelta en nubes tan densas que Maxim no puede ver más allá de unos pocos metros. El viento helado penetra hasta los huesos. La comida se congela. El agua se convierte en hielo. En estos momentos de mayor adversidad, Maxim dice encontrar su fe más pura. Cuando no tienes nada más que fe, descubres que la fe es suficiente. Pero quizás lo más extraordinario de la experiencia de Maxim no son las condiciones físicas extremas, sino la transformación psicológica que ha experimentado durante estos 20 años. El hombre ansioso y estresado que subió por primera vez a la roca en 2003 ha desaparecido completamente. En su lugar hay una persona de serenidad tan profunda que es tangible incluso en las pocas fotografías que existen de él. Los primeros años fueron los más difíciles, admite Maxim, no solo físicamente, sino mentalmente. Mi mente estaba tan llena del ruido del mundo que tardé años en aprender a estar realmente quieto. Tenía que desaprender 45 años de hábitos mentales. Era como desintoxicarme de una droga que no sabía que estaba tomando, la droga de la distracción constante. El proceso de adaptación a la soledad extrema reveló a Maxim aspectos de sí mismo que nunca había conocido. Cuando estás completamente solo, no puedes escapar de ti mismo, explica. Todos tus defectos, todos tus miedos, todas tus debilidades salen a la superficie, pero también salen todas tus fortalezas ocultas. Descubres que eres mucho más fuerte de lo que creías, pero también mucho más vulnerable. La comunicación con el mundo exterior es mínima pero significativa. Una vez a la semana, Maxim baja por la escalera para confesarse con el sacerdote del monasterio local y recibir la comunión. Estas bajadas, que duran apenas unas horas, son su único contacto directo con otros seres humanos. Ha desarrollado tal sensibilidad al contacto humano que estas breves interacciones le proporcionan suficiente energía social para toda la semana. Ocasionalmente, recibe cartas de personas de todo el mundo que han escuchado su historia. Muchas son de ejecutivos estresados, padres agobiados, jóvenes perdidos que buscan orientación sobre cómo encontrar paz en sus vidas. Maxim responde a algunas de estas cartas con consejos simples pero profundos. La paz no está en cambiar tus circunstancias externas, está en cambiar tu relación con esas circunstancias. Los científicos han estudiado el caso de Maxim como un ejemplo extraordinario de adaptación humana al aislamiento extremo. Psicólogos de la Universidad de Tbilisi han documentado que, lejos de mostrar signos de deterioro mental, Maxim exhibe niveles de bienestar psicológico que están en el percentil 99 de la población general. Su presión arterial es perfecta, su corazón late con la regularidad de un metrónomo y su función cognitiva es superior a la de hombres 20 años más jóvenes. Lo que más fascina a los investigadores es la estructura única del tiempo en la vida de Maxim. Mientras que las personas modernas viven fragmentando constantemente su atención entre múltiples tareas y estímulos, Maxim vive en lo que los psicólogos llaman tiempo profundo. Períodos extensos dedicados a una sola actividad con total concentración. Esta forma de vivir el tiempo, que era común antes de la era industrial, permite una profundidad de experiencia que es casi imposible en la vida moderna. La ausencia total de tecnología moderna en Katski Pilar no es una privación para Maxim, sino una liberación. La tecnología nos promete conectarnos con el mundo, pero en realidad nos desconecta de nosotros mismos, observa. Vivimos tan ocupados respondiendo a notificaciones que olvidamos escuchar nuestra propia voz interior. Aquí arriba, sin distracciones, puedo escuchar cosas que el ruido del mundo ahoga. Esta desconexión digital le ha dado a Maxim una perspectiva única sobre la evolución de la sociedad moderna.
Cuando bajó por primera vez en 2010, después de varios años en la roca, quedó asombrado por los cambios. Todos caminaban mirando pequeñas pantallas. Era como si hubieran desarrollado una nueva forma de ceguera. Podían ver la pantalla, pero no podían ver las montañas, los árboles, el cielo, los rostros de las personas que tenían al lado. La soledad extrema también ha transformado la relación de Maxim con el concepto de aburrimiento. El aburrimiento es algo que solo existe cuando estás desconectado de ti mismo, explica. Cuando conoces tu mente íntimamente, cuando sabes cómo acceder a estados profundos de contemplación, cuando cada momento del día tiene un propósito espiritual, el aburrimiento es imposible. Aquí arriba cada día es una aventura interior. Su perspectiva sobre el sufrimiento también se ha transformado radicalmente. Las incomodidades físicas que aterrorizarían a la mayoría de las personas, el frío extremo, la soledad, la escasez de comida, se han convertido para él en oportunidades de crecimiento espiritual. El sufrimiento es inevitable en la vida humana, dice, pero el sufrimiento puede ser tu maestro o tu enemigo. Aquí he aprendido a hacer del sufrimiento mi maestro. La pregunta que más frecuentemente le hacen las personas que conocen su historia es, ¿no te sientes solo? Su respuesta revela una comprensión profunda de la diferencia entre soledad y aislamiento. Soledad es cuando estás rodeado de personas pero no te sientes conectado con nada. Aislamiento es cuando estás físicamente solo, pero te sientes conectado con todo. Yo vivo en aislamiento, pero nunca me siento solo. Esta conexión que Maxim siente con todo no es una abstracción poética, sino una experiencia vivida y concreta. Describe momentos de comunicación profunda con los pájaros que anidan en las grietas de la roca, con las plantas que crecen en las hendiduras de piedra, con las nubes que pasan a su altura. Cuando tu ego se silencia lo suficiente, puedes escuchar la conversación que la naturaleza está teniendo constantemente consigo misma. La transformación física de Maxim durante estos 20 años es tan notable como la psicológica. A los 70 años tiene la agilidad y resistencia de un hombre de 40. Su dieta simple, principalmente pan, frutas, verduras, aceite de oliva y ocasionalmente pescado, combinada con el ejercicio constante de subir y bajar por la roca, ha creado una condición física excepcional. Más importante aún, su rostro irradia una serenidad que es inmediatamente reconocible por cualquiera que lo vea. Los efectos de 20 años de respirar aire puro a 130 metros de altura, libre de contaminación industrial, son evidentes en su vitalidad física. Sus pulmones procesan oxígeno con una eficiencia que asombra a los médicos. Su sistema cardiovascular funciona con la precisión de un reloj suizo. Su digestión es perfecta. En un mundo donde las enfermedades relacionadas con el estrés y la contaminación son epidémicas, Maxim representa lo que es posible cuando el cuerpo humano vive en armonía con la naturaleza. Pero quizás el aspecto más fascinante de la vida de Maxim es cómo ha desarrollado una relación íntima con el clima y los ciclos naturales. Puede predecir el tiempo con días de anticipación simplemente observando sutiles cambios en el comportamiento de los pájaros, la dirección del viento, la forma de las nubes. Este conocimiento, adquirido a través de 2 décadas de observación constante, le permite prepararse para tormentas, sequías o cambios de temperatura con una precisión que supera a los meteorólogos modernos. Su horario diario está perfectamente sincronizado con los ritmos naturales de luz y oscuridad. Se despierta naturalmente antes del amanecer sin necesidad de alarmas. Su energía alcanza su pico al mediodía, cuando el sol está más alto. Se va a dormir poco después de la puesta del sol, permitiendo que su cuerpo produzca melatonina naturalmente. Esta vida en armonía con los ciclos circadianos naturales resulta en un sueño profundo y reparador que la mayoría de las personas modernas han perdido. La pregunta inevitable que surge al conocer la historia de Maxim es: ¿qué ha aprendido en 20 años de solitud extrema que pueda ser útil para el resto de nosotros? Sus respuestas son sorprendentemente prácticas y aplicables, incluso para personas que viven vidas completamente diferentes. Lo primero que he aprendido, dice Maxim, es que la felicidad no viene de tener más cosas, sino de necesitar menos cosas. La sociedad moderna está construida sobre la idea de que siempre necesitas algo más para ser feliz. Más dinero, más estatus, más posesiones, más experiencias. Pero la verdadera paz viene de darte cuenta de que ya tienes todo lo que realmente necesitas. Esta lección sobre la suficiencia es quizás la más revolucionaria en una cultura obsesionada con el crecimiento y el consumo constantes. Maxim ha demostrado que es posible vivir con extraordinariamente poco y experimentar una riqueza de vida que supera la de personas que poseen fortunas. Su inventario completo de posesiones materiales cabría en una maleta pequeña,
pero su riqueza experiencial es incalculable. Lo segundo que he aprendido, continúa, es que el silencio no es la ausencia de sonido, sino la presencia de paz. En el mundo moderno, las personas temen el silencio porque cuando todo se calma, tienen que enfrentarse a sus propios pensamientos. Pero el silencio verdadero no es vacío, está lleno de posibilidades. En el silencio encuentras respuestas que el ruido ahoga. Esta observación sobre el silencio resuena profundamente en una época donde el ruido constante, tanto literal como metafórico, se ha vuelto la norma. Maxim sugiere que muchos de los problemas psicológicos modernos podrían resolverse simplemente permitiendo periodos regulares de silencio verdadero en nuestras vidas. Lo tercero, dice, es que la soledad y el aislamiento son cosas completamente diferentes. La soledad es un estado mental. El aislamiento es una circunstancia física. Puedes estar rodeado de miles de personas y sentirte profundamente solo. O puedes estar completamente solo y sentirte conectado con todo el universo. La diferencia está en tu relación contigo mismo. Esta distinción explica por qué Maxim puede vivir 20 años sin contacto humano regular y mantener una salud mental perfecta, mientras que muchas personas en ciudades llenas de gente sufren de epidemias de soledad y depresión. Lo cuarto que he aprendido es que el tiempo no es lineal cuando vives en el presente. En el mundo moderno, las personas viven constantemente en el pasado, lamentándose, o en el futuro, preocupándose. Pero la vida real solo ocurre en el presente. Cuando aprendes a vivir completamente en cada momento, el tiempo se expande. Una hora de verdadera presencia vale más que años de distracción. Esta experiencia del tiempo dilatado es algo que reportan consistentemente las personas que practican meditación profunda o viven en contemplación. Maxim ha convertido toda su vida en una meditación continua, resultando en una riqueza experiencial que desafía las concepciones ordinarias del tiempo. Y finalmente, concluye Maxim, he aprendido que la verdadera fortaleza no viene de controlar el mundo exterior, sino de encontrar paz con el mundo interior. La mayoría de las personas gastan enormes cantidades de energía tratando de cambiar cosas que están fuera de su control. Pero la única cosa que realmente puedes controlar es tu respuesta a lo que te sucede. Cuando dominas esa respuesta, te vuelves invencible de una manera que ningún poder externo puede tocar. Esta sabiduría sobre el control interno versus control externo es fundamental en filosofías espirituales de todo el mundo. Pero Maxim la ha vivido en condiciones extremas que han probado su validez de maneras que pocos humanos han experimentado. Los visitantes ocasionales que logran obtener permiso para subir a Katski Pilar describen encuentros con Maxim como profundamente transformadores. No es solo lo que dice, relata un periodista que lo entrevistó en 2019. Es su presencia. Hay una calma en él que es casi palpable. Cuando habla, lo hace despacio, considerando cada palabra. Cuando escucha, lo hace con una atención total que te hace sentir como si fueras la única persona en el mundo. Es como si hubiera encontrado algo que el resto de nosotros estamos buscando desesperadamente. Esta calidad de presencia que desarrolla Maxim es quizás su enseñanza más poderosa. En un mundo donde la atención fragmentada se ha vuelto la norma, donde las personas multitarea constantemente pero rara vez se enfocan completamente en una sola cosa, Maxim representa la posibilidad de una atención unificada y profunda. El impacto de la historia de Maxim se extiende mucho más allá de las montañas de Georgia. Su ejemplo ha inspirado documentales, libros y peregrinaciones de personas de todo el mundo que buscan entender cómo es posible encontrar paz en una época de caos global. Algunos vienen buscando respuestas a preguntas específicas. Otros simplemente quieren estar en presencia de alguien que ha encontrado lo que ellos están buscando. Pero Maxim es claro en que no está predicando que todos deban abandonar la civilización y vivir como ermitaños. Mi camino es extremo y no es para todos, dice. Pero los principios que he descubierto, simplicidad, silencio, presencia, aceptación, estos pueden aplicarse en cualquier vida, en cualquier circunstancia. No necesitas vivir en una roca para encontrar paz, pero sí necesitas crear espacios de quietud en tu vida, momentos de verdadero silencio, periodos de simplicidad voluntaria. Sus consejos prácticos para personas que viven vidas ordinarias son sorprendentemente accesibles. Comienza con 5 minutos de silencio cada día. Solo siéntate en quietud, sin hacer nada, sin pensar en nada específico. Después de una semana, aumenta a 10 minutos. Después de un mes, a 15. No es complicado, pero requiere disciplina. También, continúa, practica la simplicidad voluntaria una vez por semana. Elige un día donde no compres nada que no sea absolutamente esencial. Come comida simple. Usa menos tecnología. Camina en lugar de conducir. Observa cómo te sientes cuando reduces voluntariamente en lugar de aumentar constantemente.
Y finalmente, desarrolla una práctica de gratitud profunda. Cada noche antes de dormir, encuentra 3 cosas de ese día por las que sientes gratitud genuina. No solo las cosas buenas que pasaron, sino también las dificultades que te enseñaron algo. La gratitud transforma todo lo que toca. Estos consejos simples pueden parecer triviales comparados con el drama de vivir en una roca a 130 metros de altura, pero Maxim insiste en que los cambios más profundos vienen de prácticas aparentemente pequeñas aplicadas consistentemente durante largos periodos. La pregunta que más intriga a las personas que conocen la historia de Maxim es qué planea hacer en el futuro. A los 70 años aún está en excelente condición física, pero no puede vivir en la roca para siempre. Su respuesta revela una perspectiva sobre la impermanencia que es tanto práctica como profunda. No pienso en el futuro de la manera que lo hace la mayoría de las personas, dice. He aprendido que hacer planes demasiado específicos es una forma de ansiedad. Lo que sé es que cuando sea tiempo de bajar de esta roca para siempre lo sabré. Y cuando llegue ese momento confío en que la misma fuerza que me trajo aquí me guiará hacia lo que sigue. Esta actitud hacia la incertidumbre del futuro representa una de las lecciones más valiosas de su experiencia. En lugar de ansiedad sobre lo desconocido, Maxim ha cultivado una confianza profunda en el proceso de la vida misma. Tal vez, especula, pasaré mis últimos años enseñando a otras personas lo que he aprendido aquí. O tal vez me retiré a un monasterio tradicional. O tal vez Dios tenga otros planes que no puedo imaginar. Lo que he aprendido es que resistirse al flujo de la vida causa sufrimiento, pero fluir con él trae paz incluso cuando no sabes hacia dónde te lleva. Esta sabiduría sobre el flujo versus la resistencia es quizás la lección más práctica de todas para personas que viven en un mundo de cambios constantes y acelerados. Maxim ha demostrado que es posible mantener estabilidad interior incluso en circunstancias extremadamente inestables. El legado de los 20 años de Maxim en Katski Pilar se extiende mucho más allá de su historia personal. Ha revivido una tradición contemplativa que había estado dormida durante casi un siglo. Ha demostrado que en pleno siglo XXI, en una época de hiperconectividad y estimulación constante, todavía es posible vivir de manera radicalmente diferente y encontrar en esa diferencia una profundidad de experiencia que la vida moderna rara vez ofrece. Su ejemplo plantea preguntas profundas sobre las direcciones que ha tomado la civilización humana. Si un hombre puede encontrar felicidad perfecta, vive.